Bueno, como ven en el título de la clase que puse para este bloque, es tanto por uno por unidad. Clase 1, ¿cierto? Y básicamente vamos a hacer un repaso aplicado a lo que son los sistemas de potencia para poder ir trabajando, ¿cierto? La matemática con la cual se realizan diferentes cálculos, que como les explicaba hace un rato, flujos de potencia, por ejemplo, cálculos de regulación, todo lo que tiene que ver con falla, todo lo que tiene que ver con los análisis de estabilidad en el sistema eléctrico, que son materias que tenemos que ir viendo. Se ocupa esta metodología de cálculo, ¿cierto? Que es bastante útil. Así que voy a pasar a compartir pantalla. Estamos ahí. Me voy a ir a las materias, que no la había abierto, que como les decía, estaba viendo las noticias del Ministerio de Salud. A ver, cálculo por unidad. Esto sería lo que tenemos que ver, hoy día, ¿no? Esta guía que ya se las mandé ya hace una semana y media más o menos, así que ustedes tendrían que disponer de ella. Vamos a partir y mañana vamos a hacer ejercicios, ¿cierto? Y ya vamos a ver más que nada la parte teórica de lo que comprende el sistema de cálculo en tanto por uno, por unidad, tanto por uno, por unidad, que básicamente es lo mismo, ¿cierto? Ahora, esta es una metodología de cálculo que es bastante útil, ¿cierto? Para efectuar trabajo. Es un sistema que trabaja básicamente con voltajes, corrientes, potencias, impedancias y todo eso, sin sus unidades, sin sus unidades, sino que trabajan en lo que son medidas relativas. Por eso es en tanto por uno. ¿Qué es lo que vamos a ver? La reducción por unidad, sistemas monofásicos, sistemas trifásicos y aplicación a sistemas de potencia, que es el ramo que nosotros estamos viendo. Dice impedancias en por unidad, ¿cierto? Porque también vamos a ver lo que es el cambio de base de una impedancia. Reducción en por unidad. Dice, en ingeniería usamos frecuentemente cantidades de referencias, de manera de independizar la unidad física, ¿cierto? En la que se mide y utilizar cantidades relativas. Por eso es tanto por ciento, tanto por uno. Esas son unidades relativas. Dice, así también utilizamos cantidades bases o absolutas que nos servirán de punto de comparación. Eso es más o menos en lo que es la parte inicial de lo que vamos viendo. Dice, en ingeniería eléctrica es común utilizar cantidades relativas. Por ejemplo, la impedancia de los transformadores. No sé si alguno de ustedes ha visto la placa de un transformador. La impedancia se ven en tanto por ciento, no se ven ohms. No se ven ohms, se ven tanto por ciento. Por ejemplo, un típico valor, un transformador de distribución, estos que se ocupan en las calles, esos que van en un poste o dos postes, tienen una impedancia del 4%. Más grande, obviamente, ya estamos hablando de una impedancia del 5%, por ejemplo, 6%, un transformador de poder en una subestación, estamos hablando de 30, 40 MVA, ya estamos hablando del 9 o hasta el 11%, más o menos, para que nos vayamos dando cuenta, pero se ocupan ciertas variables relativas, variables relativas. Supongamos que la impedancia, aquí hay un pequeño ejemplo de cómo se hace estos valores. Dice, supongamos que la impedancia absoluta o impedancia base de un sistema elegida arbitrariamente, ¿cierto? Porque tratemos de ir recordando un poquitito lo que son los valores bases. Se eligen en forma arbitraria. Yo elijo el valor base de potencia, de voltaje, y después calculo los otros parámetros en función de los dos que medí, de los dos que elegí, en forma arbitraria. Por lo tanto, me doy un valor base, dice, a través de algún ensayo de un transformador de potencia, cualquiera que pertenece a este sistema,
tenemos la impedancia del sistema de 10 ohm. Entonces, para llevarlo a un valor relativo, ¿cierto? Tenemos que la Z del transformador dividido por la Z base sería 10 dividido por 100, por lo tanto nos da un 10%. En tanto por 1 sería ese valor del 10 dividido por 100. Y ahí nos quedaría en el valor relativo de tanto por unidad. ¿De cuáles son los típicos valores que se ocupan para trabajar en este sistema en por unidad? Tenemos la potencia base, MVA. Tenemos la tensión base en kilovolt. La corriente base puede ser en amperes o puede ser en kiloamperes, ¿cierto? Y las impedancias en ohm. Todo lo que son las admitancias, ¿cierto? La susceptancia, esos serían en Siemens, los valores en Siemens. Como les decía, normalmente nosotros nos damos 2 valores y los otros los calculamos, ¿cierto? Uno no se puede dar un solo valor o no se puede dar 3 valores como base, porque ahí distorsionamos todo el sistema y obviamente todo lo que tiene que ver con los cálculos va a ser un error. Dice, siendo estas cantidades escalares, son escalares, eso quiere decir que no tienen unidad, no se miden en volt, no se miden en ampere, en kilovolt ampere. Esa es más o menos la idea. En general, un valor cualquiera expresado en por unidad se manifiesta como un valor real dividido por el valor base, ¿cierto? El valor real dividido por el valor base. Este es el valor en tanto por ciento porque se está multiplicando por 100, ¿cierto? Si nosotros no multiplicamos por 100 este cociente, nos va a quedar el resultado en tanto por unidad, tanto por 1. Dice, por comodidad de escritura y no llevar equívocos, preferimos utilizar la forma V, la forma, en este caso, de voltaje. Cuando estamos hablando de estos valores, por supuesto. Veamos un poquitito el sistema monofásico con su fórmula. Nosotros vamos a trabajar sistemas trifásicos, pero por lo menos conocer un poquitito cómo se va desarrollando todo esto. Vamos viendo, aquí tenemos la potencia aparente, base, monofásica, que es igual a la tensión de fase. La tensión de fase es aquella que se mide entre una de las fases y el neutro, o el punto estrella de conexión, en un sistema conectado en estrella. Y eso nos va a dar en MVA, ¿cierto? Obviamente considerando las unidades del voltaje, las unidades de la corriente. Por lo tanto, esto sería la tensión base por la corriente base. Acuérdense que estamos hablando de un sistema monofásico. La impedancia base sería 1 partido por la admitancia base. Y fíjense, se pueden ocupar cualquiera de estas fórmulas que las vamos a estar ocupando. Dice que sería igual a la tensión de fase dividido por la corriente base. La tensión de fase, repito, ¿cierto? En la tensión, ¿cierto? En la tensión respecto del neutro. O sería la tensión de fase al cuadrado dividido por la potencia aparente al cuadrado. Que obviamente ahí nos daría la potencia aparente dividido por la corriente al cuadrado. Esto es un sistema monofásico, pero recordémonos que nosotros los cálculos los vamos a estar siempre refiriendo a sistemas trifásicos. Por lo tanto, es importante que veamos las relaciones de estas fórmulas. La potencia aparente, el conjugado, por eso se coloca el punto acá abajo, porque es el conjugado, ¿cierto? Sería la potencia más J, esta es la potencia activa, más J la potencia reactiva, que sería igual a P más JQ partido por la potencia base monofásica. Potencia base monofásica. Esto es por unidad. Z conjugado, ¿cierto? Z conjugado sería al Z conjugado del valor real que estamos ocupando, dividido por el Z base. Una de las cosas importantes que conviene decir que los valores bases no tienen ángulo. Los valores base no tienen ángulo, son solamente el módulo. 10 MVA sin ángulo.
un voltaje de 10 kilovolt, 12 kilovolt sin ángulo. Recuerden, los valores bases nunca se ocupan con ángulo. Para que vayamos recordando lo que más se pueda. Dice, del mismo modo, la impedancia en por unidad se podrá expresar como la cantidad real referida a la base, o determinada a través de la equivalencia con los valores base de tensión y potencia conocidos, ¿cierto? Aquí seguimos viendo lo que es la corriente conjugada, que sería el valor del conjugado de la corriente dividido por la corriente base. Dice, es importante, muy importante señalar, ¿cierto?, que los valores reducidos a por unidad conservan su fase, conservan el ángulo. O sea, si el valor real tenía un ángulo de 15 grados, en por unidad sigue manteniendo los 15 grados. Dice, es decir, el complejo mantiene su ángulo. Los valores base son solo módulos. Son lo que yo les acababa de explicar. ¿Cuáles son en los sistemas trifásicos? Todos sabemos, ¿cierto?, que la potencia aparente trifásica es raíz de 3 veces. Tensión de línea. Ojo, tensión de línea. Esta no es la tensión de fase. Por la corriente de la línea. Ahora, también es importante que recordemos que la potencia trifásica es igual a 3 veces la potencia monofásica. Por lo tanto, si nosotros calculamos una potencia monofásica, de acuerdo a las fórmulas que vimos anteriormente, se multiplica por 3 y vamos a tener la potencia aparente total. La tensión de línea, vayamos recordando, eso quiere decir la tensión entre dos fases, entre fases, es igual a raíz de 3 veces la tensión de fase. Repito, la tensión de línea es igual a raíz de 3 veces la tensión de fase. Seguramente eso lo vieron en redes eléctricas 2 o en alguna materia similar. Entonces, por lo tanto, la impedancia base, de acuerdo a lo que vimos anteriormente, sería la tensión de fase dividido por la corriente base. Tensión de fase dividido por corriente base. Cuando ocupamos la tensión de línea, sería igual a la tensión de línea al cuadrado, tensión de línea al cuadrado dividido por la potencia trifásica base. Con estas dos fórmulas se puede calcular perfectamente lo que es la impedancia base en un sistema trifásico. Les recuerdo que estamos ahora trabajando en lo que es un sistema trifásico. Dice, para determinar los valores en tanto por uno, recordar que la potencia trifásica es 3 veces la potencia monofásica, ¿cierto? Que es lo que tenemos expresado en esta fórmula. Este es el conjugado. El conjugado, recordémonos que en el conjugado se le cambia el signo al ángulo o a la parte imaginaria, dependiendo si está en polar o está en rectangular. Si está en su forma polar, le vamos a cambiar el signo a lo que es el ángulo, y si está en su forma rectangular, le cambiamos el signo a la parte imaginaria. Eso es el conjugado. La potencia trifásica, entonces, la podemos expresar de acuerdo a esta fórmula, ¿cierto? Que sería la potencia efectiva trifásica más J, la potencia reactiva J, ¿cierto? Que es igual a raíz de menos 1. Este es lo que le da la calidad de imaginario, ¿cierto? Esta parte. Acordémonos que esta es el conjugado, porque si nosotros eliminamos este puntito y trabajamos no con el conjugado, ¿cierto? Acá tendríamos un valor negativo en la fórmula. Bueno, y aquí es como se van calculando, ¿cierto?, los valores de las diferentes expresiones. Recordar que es bien importante que la potencia base trifásica es igual a la potencia base monofásica en sus módulos. ¿Qué es lo que tenemos acá? ¿Cierto? Lo que es el voltaje de línea.
Ahí está cómo se va desarrollando, ¿cierto? Que se hacen las transformaciones a voltaje de fase, se va a la raíz de 3, se simplifica con esta raíz de 3. Por lo tanto, llegamos a la conclusión, ¿cierto? Que el voltaje de línea en tanto por 1 es igual al voltaje de fase en tanto por 1, repito, el voltaje de línea y el voltaje de fase son iguales en su módulo. Modularmente son iguales, pero están desfasados obviamente en 30 grados. Dice, en por unidad, vamos a leer acá lo que dice, la potencia trifásica es igual a la monofásica, pero referida a potencias bases distintas. En un caso sería la trifásica y en el otro sería la monofásica. Esto también, lo que les acabo de expresar, dice, las tensiones en por unidad entre líneas, que es el voltaje de línea, dice, y línea neutro, son iguales en magnitud, en módulo, pero distintos en fase. ¿Por qué hay un desfase entre ellas de 30 grados? Pero saber, ¿cierto?, que modularmente tienen el mismo valor, el voltaje de línea, tanto por unidad, voltaje de fase en tanto por unidad. No si estamos hablando de valores reales, porque hay una diferencia de raíz de 3 entre una y otra. ¿Cómo lo aplicamos esto a un sistema de potencia? Que es donde nosotros mayoritariamente vamos a trabajar, vamos a hacer ejercicio y vamos a ocupar esta metodología. Primero, se elige arbitrariamente la potencia base, ¿cierto? Que la vamos a ocupar para todo nuestro sistema, independiente de la cantidad de transformadores, la cantidad de barras, la cantidad de líneas que tengamos, ¿cierto? O sea, en todas las partes de nuestro sistema va a ser siempre la misma potencia base. Dice, el sistema se divide en secciones de acuerdo a los niveles de tensión. Acá tenemos, ¿cierto? Este va a ser nuestro ejemplo de nuestro circuito que tiene todos estos transformadores, tiene generadores, tiene diferentes barras, tenemos 4 barras y tenemos las líneas de transmisión. Disculpen. Ya tenemos un transformador de 3 enrollados, ¿se fijan? ¿Y qué es lo que nos dice? Nos seleccionamos una potencia aparente para todo el sistema y después dividimos el sistema en zonas de voltaje. Acá tenemos una zona de voltaje que es la del centro, ¿cierto? Que está 210 kilovolt, 220, 215 kilovolt. Y obviamente aquí tenemos las otras zonas de voltaje, ¿cierto? Que están separadas en lo que son los enrollados del transformador. Acá tenemos en este transformador, obviamente, 3 zonas porque era un transformador de 3 enrollados. Entonces, repito, nos damos una tensión base, o separamos, mejor dicho, en diferentes zonas de tensión. La potencia aparente es completamente igual, similar para todo el sistema. Y una vez que tenemos dividido, elegimos una de las zonas para dar el valor base de esa zona. En este caso, se está eligiendo la zona del medio, ¿ya? Y se está dando un valor base, ¿cierto?, de 220 kilovolts. Eso sería el valor base. Acordémonos que son arbitrarios, son arbitrarios. Entonces, nos damos la tensión base de acá del centro y cómo calculamos, ¿cierto?, los valores bases de las otras zonas, las que están hacia afuera. Es bastante simple porque se multiplica la relación de cambio de tensión, en este caso sería 13,8 es a 210, ¿cierto? Por lo tanto sería 13,8 a 210, se multiplica por el valor base de la zona central y eso nos va a dar el voltaje base de la zona 3. Veámoslo con la zona 1, ¿cierto? Dice en la zona 1, ¿cuál sería la zona 1 acá? Esta sería la zona 1. ¿Cuál es la relación de transformación? 13,8 es a 220. 13,8 es a 220. Por lo tanto, el voltaje base de la zona 1 sería 13,8 es a 220 por el valor base de la zona del centro, que serían 220. Por lo tanto, aquí simplificamos 220 con 220 y nos va a dar voltaje base en esta zona
de 13,8, ¿cierto? Y ahí no hay mayor cambio. Lo mismo, ¿cierto? Para la zona 3, para la zona 2, que serían 13.200, porque se repiten los valores. Veamos la zona 3. En la zona 3 tenemos 13,8 es a 210, ¿cierto? Por lo tanto, la potencia, perdón, el voltaje base de la zona 3 sería 13,8 es a 210 y esto se multiplica por la tensión base de la zona del centro y sería expresado de esta forma. Por lo tanto, nos queda una tensión base en la zona 3 de 14,46 kilovolts. Obviamente, ¿cierto? Una vez que hemos calculado los voltajes base de cada una de las zonas, podemos calcular las corrientes bases, ¿cierto? Las corrientes base y las impedancias base de cada zona. Como son tensiones bases diferentes, a pesar de que la potencia base es igual para todo el sistema, lo que son las corrientes base y las impedancias base van a ser diferentes en cada zona. Para eso vamos a ocupar estas fórmulas de acá. ¿Se fijan? Si nosotros la corriente base despejamos, nos va a quedar, ¿cierto? Que la corriente base aquí va a ser igual a la potencia base dividido por raíz de 3 veces la tensión de línea base. Repito, despejamos lo que es la corriente base. Esto lo tiramos dividiendo hacia el otro lado, por lo tanto la corriente base me quedaría igual, ¿cierto? A la potencia base trifásica, potencia aparente base trifásica, dividido por raíz de 3 por la tensión de línea, que es la base, ¿cierto? La que calculamos previamente. Para calcular la impedancia base, ¿cierto? Ya hemos calculado la tensión de línea base, por lo tanto, conviene ocupar esta formulita porque si no tendríamos que calcular la tensión de fase, pero si ya tenemos calculada la tensión de línea y además la potencia aparente la conocemos que es para todo el circuito similar, ¿cierto? Entonces elevamos al cuadrado la tensión de línea base y eso lo dividimos por la potencia base del sistema. Y con eso vamos a tener la impedancia base, ¿no? Por lo tanto, nos damos dos valores base. En este caso, normalmente se da la potencia y se da el voltaje. Y siempre se da el voltaje de línea, no el voltaje de fase. Y con esos dos se calcula la corriente base y se calcula la impedancia base ocupando estas formulitas que tenemos acá. Ocupando estas formulitas que tenemos acá. Eso es bien importante tenerlo presente. Y esa es la manera en que se aplica con los valores base, ¿cierto? Cómo se obtienen los otros valores base de todo un sistema. Y esto lo vamos a aterrizar, obviamente, desarrollando algún ejercicio, ¿cierto? Finalmente, para terminar, ¿cierto? Esta segunda parte de hoy día, ¿cómo cambiamos, ¿cierto? Una impedancia que está por unidad, que está en una cierta base, ¿cómo la cambiamos a base común? Para poder trabajarlo, ¿cierto? Tanto en generadores como en transformadores de poder. No nos olvidemos, ¿cierto?, que las impedancias de los transformadores están referidas a la base propia del transformador. Por ejemplo, si el voltaje nominal es de 12 kilovolts y la potencia nominal es de 1 MVA, ¿cierto? Por lo tanto, la impedancia está calculada en función de esos valores. Como nosotros nos hemos dado valores base que son arbitrarios, no están referidos a los de ese transformador en particular. Por lo tanto, para trabajar con la impedancia del transformador en nuestro circuito común, necesitamos entonces referir o transformar la impedancia que es propia del transformador a una impedancia que estaría en base a valores comunes. Esta es la fórmula que se ocupa, ¿cierto? Que sería la impedancia del transformador, ¿ya? Que si está en tanto por ciento, obviamente este valor lo dividimos por 100 y nos va a quedar en tanto por unidad. Esto se multiplica por el cociente, ¿cierto? Entre la potencia de base común dividido por la potencia del transformador. Potencia de base común dividido por la potencia del transformador.
Y esto se multiplica por el cociente que queda al cuadrado, el resultado del cociente, que sería la tensión de la base o de la placa del transformador, que es la base propia, ¿cierto? Dividido por la tensión de base común. ¿Ah? Por ejemplo, en nuestro circuito, suponiendo que conocemos la impedancia del generador alternador, ¿cierto? O la del transformador, ya vamos a tener los valores base de base común, por lo tanto, la impedancia de la placa yo la voy a tener que transformar a base común para poder trabajarla en nuestro circuito. ¿Ah? Esa es la forma en que se va solucionando todo este tipo de detallitos. Mañana vamos a trabajar la parte matemática de esto. Vamos a tratar de hacer a lo menos un par de ejercicios. Algún ejercicio demostrativo, por supuesto, y algún ejercicio de desarrollo. Y después ustedes van a trabajar la parte digamos, de ejercicios a desarrollar, tareas, ¿cierto? Esa es la idea. Bueno, dependiendo del avance que tengamos mañana, vamos a ver, ¿cierto? Si continuamos la próxima semana con algo de esto de tanto por unidad o partimos ya con las nuevas materias que tienen que ver con los parámetros de las líneas de transmisión, ¿ya? Voy a volver a la sala. Espero que haya sido claro, chiquillos. Ustedes tienen la materia, tienen este video. Así que perfectamente ustedes pueden revisar tanto la materia como para el video. Si hay consultas, chiquillos, por supuesto, mañana, todas las que quieran, no hay ningún problema. Y ahora también, ¿hay alguna pregunta, alguna consulta, chiquillos, respecto de lo que acabamos de ver? Por lo menos yo